Arión. Bienvenido, Gustavo, te estábamos ya esperando, se está sumando gente. Entonces, quizás, Gustavo, puedes empezar dando un pequeño pantallazo de tu situación actual y luego entramos más a las preguntas, si te parece. Bueno, namaste, namaste con todos. Como se dice mucho, tú sabes que un poco según la región de la India donde estás, el saludo es muy particular, ¿no? En Brindavan es Radhe Radhe, en Rishikesh es Mahari Om, en Varanasi Om Namah Shivaya. Entonces, los Sí. mantras, los saludos van cambiando un poco también de región en región. Como estamos en Rishikesh, diré Hari Om, saludos para todos. Sí, te agradezco primero, Naren, por esta invitación, por esta oportunidad de poder conversar contigo. Eh, Valoro mucho el trabajo que tú haces. El libro que has publicado, Hinduismo para la Vida Moderna, es de primera. Siempre lo Gracias. recomiendo, es excelente. Y qué no decir del libro del Kumbh Mela. Mi suegra que está conectada ahora la veo, a ella le encantó, le fascinó. No digo que a mí no, pero hago referencia a que ella está conectada, a ella le gustó mucho. Le encantó este libro del Kumbh Mela y realmente es sumamente importante el aporte que se está haciendo para rescatar una filosofía tan antigua y como es tu título de ese libro, hacia la vida moderna, cómo lo presentamos en el mundo de hoy, que no es el mundo de hace 100 años, no es el mundo de hace 1000 años, no es el mundo de hace 2000 años. Entonces es súper importante adaptarnos a los tiempos sin perder la importancia de la esencia de la enseñanza espiritual en, en todos sus niveles, en su vastedad. Pues esta idea que quiero conocer tu opinión, claro, cada caso es particular, pero al principio fue como simplemente una distracción. Todos hacemos clases online porque no podemos salir de casa y lo hacemos casi como un hobby, y los que lo reciben como sí, con los brazos abiertos, pero como vimos que esto se iba a alargar, hubo una necesidad mayoritaria de empezar a cobrar, pero hubo una reacción de otros de que no hay que cobrar, porque ya sabes esta idea de que el yoga o la espiritualidad es algo que no se debe cobrar porque está más allá del dinero y esta compleja relación que tenemos los occidentales con el dinero y la espiritualidad. Entonces, bueno, es un debate muy antiguo, pero que cobró mucha vigencia en España, y quería saber tu opinión un poco sobre esta relación dinero-espiritualidad y qué opinas de estar ofreciendo gratis o no gratis online, por ejemplo. Bien, creo que el tema es, primero hay que entender que es un tema amplio. El tema es un tema amplio. Y en esos temas amplios es donde tenemos que tomar esta frase tan potente, tan acertada de las filosofías de la India, donde la aplicación del Dharma, la aplicación de la enseñanza, donde la aplicación de cualquier situación de la vida, nunca la vamos a separar entre qué es bueno o qué es malo. Porque en esa comprensión de la vida tal cual es, entendemos que nada es intrínsecamente bueno ni nada es intrínsecamente malo. Y es donde viene la sabiduría de observar la aplicación de esa realidad en tiempo, lugar y circunstancia. Esa es una enseñanza clásica de la tradición de la India y que es aplicada a la sabiduría del yoga y nace de la sabiduría. Es tiempo, lugar y circunstancia. Yo no puedo decir que algo es bueno o algo es malo, o algo es aplicable o algo no es aplicable. Va a depender de tiempo, lugar y circunstancia. Y eso es sumamente importante, que esa frase se nos quede grabada y se convierta en una guía de la sabiduría, en tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, de alguna manera el tema es muy amplio, Naren. Tú sabes que no es un tema que va a ser solo que puedo decir es negro o es blanco, o es este o es así, porque es un tema amplio. Entonces, por un lado está el tema de nuestra consideración de lo que consideramos correcto o incorrecto con relación al dinero y la espiritualidad. Eso es un tema. Eso es un tema. Luego está por el otro lado el tema de que en este momento se comenzaron a dar clases de yoga gratis, online, y luego se empezaron a abrir clases de yoga también pagadas online. Y luego es otro tema, la gente criticona y la gente que juzga, la gente juzgona, que eso es otro tema también.
Es un tema distinto. Entonces, ahí vamos a ver 3 temas que también se van a ampliar. Entonces, la gente que critica, le encanta criticar lo que sea. Van a criticar a la gente que dé clases gratis y van a criticar a la gente que cobra. El criticón va a criticar. Entonces, no va a hacer nada por desarrollar, no va a hacer nada por aportar, ni siquiera va a pensar en tiempo, lugar y circunstancia. Va a pensar desde un concepto, desde una idea de lo que le parece y lo que no le parece. Y obviamente, hay gente que le parece y no le parece, pero se queda calladita. Pero en cambio el criticón va a ir a criticar y decir, oh, ¿cómo puede hacer esto? O no, ¿cómo puede hacerlo acá? O no, ¿cómo puede hacerlo de allá? Porque va a ir a criticar. Entonces, y nos hemos olvidado de esta palabra importante que se llama respeto. Respeto. ¿No? Entonces, eso es sumamente importante, el respeto. Entonces, vayamos a tratar algunas cosas. Entonces, si tú quieres, podemos tratar estos 3 temas lo más brevemente posible, porque es un tema bastante extenso y se nos podría ir toda la charla en esto. Nosotros en la tradición occidental no entendemos la tradición del yoga. Entonces no entendemos el yoga, y tú lo sabes bien. El yoga que entendemos es un yoga filtrado, un yoga que lo filtramos, un yoga que lo entendemos a través de un tipo de estructura mental, a través de un condicionamiento, a través de una comprensión, a través de una cosmovisión. Entonces nosotros vemos la vida de una forma y entendemos la divinidad, la vida, las relaciones, las situaciones vitales con relación a ciertos filtros, que son principalmente greco-romanos católicos. Entonces esa es nuestra forma de ver la vida. Entonces la cosmovisión y nuestra forma de entender la vida está bastante contaminada por una visión religiosa muy particular. Y una visión y una cosmovisión también muy particular, como por ejemplo, digamos, nosotros en el mundo occidental, cuando en el yoga se nos habla de Dios, no entendemos al Dios del yoga, entendemos al Dios que nos han enseñado en nuestras escuelas, entendemos al Dios que nos enseñaron en la tradición católica. Y luego, o puede ser que, como entendimos algo sobre un Dios, o bueno o malo, y rechazamos ese concepto, nos inventamos el propio nuestro. Nos inventamos el propio nuestro, a través, obviamente, de todos estos filtros. Una vez más, para bien o para mal, se pasa una información a través de un filtro, es lo que yo entiendo, pero no entiendo lo que está diciendo el yoga, no entiendo qué es el Purusha, no entiendo qué es Ishvara, no entiendo cuál es la connotación, no entiendo cuál es el contexto, no entiendo cuál es la experiencia de Dios, porque mi condicionamiento me hace entender a través de un filtro. Y luego, por ejemplo, la cosmovisión del yoga, de la creación. En el mundo de Oriente, en el mundo de Occidente, nosotros tenemos una concepción lineal, es decir, aquí empieza la creación y acá termina la creación, una concepción lineal. En algún momento de la historia empezó el universo o el mundo y acá va a terminar tarde o temprano, para muchos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis. Y ahí tenemos pues ahí los equipos, los campeones mundiales, los campeones mundiales del fin del mundo, los principales pues los testigos de Jehová, ellos son los campeones mundiales del fin del mundo. Se viene terminando el mundo hace mucho tiempo, ¿no? Desde 1800 se viene terminando la Tierra, el mundo, ¿no? Y así cada año, ¿no? 1998, 1989, luego el 1999, el año 2000, ahí se acababa el mundo, ¿no? La gente estaba esperando la muerte, luego encima del 2012, con la película y todo, también se acababa el mundo. Entonces, sí, una serie de momentos. ¿Pero por qué? Porque nuestra visión es lineal de la creación. Pero en el Oriente, y tú lo sabes bien, la creación es un ciclo. Es un ciclo. La cosmovisión es distinta. Entonces, cuando en Oriente se dice la eternidad, ¿entiendes? La eternidad. Y entiendes que no se puede entender, porque la mente limitada no puede entender el absoluto, no puede entender lo ilimitado. No lo va a poder comprender. Entonces, si nos acercamos a una visión ilimitada, una cosmovisión de lo que significa ilimitado, de lo que significa eterno, y ciclos constantes, entonces, una vez con eso, empezamos a entender la cosmovisión del Oriente, que no es la misma cosmovisión del Occidente. Son visiones distintas.
¿Ok? ¿Estaba escuchándome bien? Ananta, esto está prendido, ¿verdad? Esta última parte se perdió un momento. Bueno, decía que entonces hablamos de que la cosmovisión es cíclica, son ciclos que vamos a llamar los yugas, ¿verdad? El Satya Yuga, Dvaipara Yuga, el Treta Yuga, el Kali Yuga, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos ciclos de creación y destrucción, donde actúan las energías cósmicas de Brahma, Vishnu y Shiva, constantemente actuando sobre ese ciclo. Entonces nuestras visiones son distintas. Entonces hay una cosa muy particular en la tradición, por ejemplo, del occidente, y es cuando el yoga viene hacia occidente y entendemos las connotaciones yógicas a través de nuestros filtros, hay dos valores principalmente dentro de la cristiandad y lamentablemente, digo lamentablemente en este contexto, ojo, la mayor parte de la sociedad occidental viene de una cultura con influencia cristiana. Entonces, hay dos valores. Un valor es la pobreza y la castidad. Entonces, por un lado, se ve como algo bueno el no tener sexo y el no tener dinero o el ser pobre. Se los considera como valores. Estaba diciendo que en el mundo occidental, lamentablemente, y digo lamentablemente en este contexto, hay una consideración para mí netamente equivocada de dos cosas que consideramos valores. La una es el no tener sexo o la castidad y la otra la pobreza o no tener dinero. Entonces, en nuestra mentalidad tenemos como malo el sexo y el dinero. Entonces son cosas negativas. Esa es un poco la connotación. Entonces, si de alguna manera, para que una persona sea santa, o para que una persona sea espiritual, o para que una persona sea avanzada espiritualmente, no debería tener dinero y no debería tener sexo. Lo interesante es que cuando tú en los cursos, y yo en todo curso pregunto, a que levante la mano el que quiera vivir sin sexo y sin dinero, y nadie levanta la mano. O sea, eso no existe, ¿no? Entonces, pero en el Oriente, en cambio, en el Oriente la visión de la vida es distinta porque es una visión objetiva. Y aquí tú conoces los 4 Purusharthas, que no nos vamos a detener a explicarlos, pero donde la obtención de placer y el trabajo que permite la obtención de comodidades de una vida digna son esencias de vida, esencias vitales. El dinero es importante y la sexualidad es importante y son resaltadas como partes de la esencia de la vida, y en algún momento podremos comentar más sobre el Dharma, Artha, Kama y Moksha y la liberación. Y si no encontramos ese equilibrio, porque esa es la idea, Dharma, Artha, Kama y luego Moksha, luego la liberación. Entonces, el Artha va a estar relacionado directamente con nuestro trabajo, con el ganar dinero. Y de ahí vemos que en la tradición del Oriente siempre ha existido, si no la dote, el cobro directo por tus servicios espirituales. Ese es el trabajo, un pandit siempre recibe una paga, Eso es normal, siempre ha existido. Y hasta tal punto que en el Oriente no se le llega a poner un valor, porque la gente tiene muy claro que lo que te están entregando como un servicio espiritual es invaluable, no tiene valor alguno. Entonces la gente lo entrega todo lo que puede. Realmente lo entregan lo que más pueden. Pero en cambio en el Occidente, si tú le dices a alguien, dame lo que tú puedas, la visión es distinta, creen que es caridad. Creen que es caridad. Yo te cuento un ejemplo solamente. Hace muchos años invité a uno de mis maestros, a Sadhu Maharaj al Ecuador, lo he invitado algunas veces. Hicimos un gran concierto en una institución. Y yo sugerí que pidiéramos una donación poniéndole un número, porque si tú no pones un número en Occidente, la gente una vez más piensa en la pobreza. Y sugerí que pusiéramos $20 por persona, por satsanga y un kirtan, que me parece algo razonable. Estamos hablando de unos 17 euros por una sesión de 2 horas con un maestro espiritual, y encima los fondos estaban siendo recaudados principalmente para una buena obra, por una sociedad benéfica. Entonces,
Fueron 400 personas. ¿Sabes cuánto dinero recaudamos? ¿Sabes cuánto dinero recaudamos? $400. O sea, el equivalente de $1 por persona. Eso es un corazón muy pobre. Ahí leí la palabra, la viene escrito. Miserable. Yo no la quise decir, pero la escribieron. Yo la estoy leyendo nada más, ¿no? Entonces, es un poco lo que sucede. Entonces, ¿por qué? Porque es la visión occidental. En el Oriente, tú no tienes que pedir dinero. En el Oriente te lo dan, y te lo dan todo. Lamentablemente, en el mundo de hoy, el Oriente también está influenciado por esta visión occidental. Entonces ya empiezan a verse destruidos procesos espirituales o enseñanzas que se pierden porque no hay quien la soporte. Yo te cuento una experiencia. Yo tengo un amigo, un amigo que es uno de los grandes astrólogos de Varanasi, de los mejores. Una tradición familiar de 200 o 300 años dedicado a la astrología. Está muerto en vida porque sus hijos ya no quieren seguir la tradición familiar. Porque se dan cuenta que eso no paga las cuentas. Eso no paga lo que ellos necesitan. Entonces, están estudiando todos tecnología. Entonces, toda una tradición familiar de astrólogos de primera, de sabios, de estudiosos, versados en la ciencia concreta de la astrología, se está destruyendo porque no hay quien lo respalde, porque no hay quien lo entregue. En la antigüedad teníamos los grandes mecenas que aportaban con dinero, no solamente a instituciones, sino a maestros espirituales, a pandits, a sacerdotes, a gurús, a guías espirituales. Todavía lo vemos en las tribus de la Amazonía, donde el chamán no necesariamente hace una labor adicional como otros que cazan, como otros que hacen agricultura, pero tienen que darle el alimento porque es el hombre sabio del pueblo que les comparte sabiduría, que los guía, que les enseña, que también es como un sanador. Entonces, en el campo del yoga tenemos que regresar a esa visión de que lo que están haciendo es aportando al desarrollo del trabajo y de la vida contemplativa de esta gente que su única ocupación es el despertar de la sabiduría y compartir la sabiduría, el despertar del amor y el compartir del amor, ¿no? Entonces, es súper importante tener esta visión. Ahora, yendo al otro caso, yo enseñé yoga por muchos años gratis en la institución de mi maestro, porque era el contexto de ese momento, era una situación económica distinta en el mundo, era una situación económica distinta a mía, era una situación profesional distinta a mía, y lo hice por muchos años. Pero si yo tengo que dedicarme al yoga al 100%, viajar por el mundo, ir a otros lados, tengo una familia, tengo que alimentar una familia, tengo que cobrar por mi trabajo. Y en este momento, si yo le pido a alguien que me den si yo le voy de repente a Barcelona y digo que mi curso, den lo que quieran dar, regresaré con 400, van 400 personas y voy a regresar con 400 euros, que quizás no me permitan siquiera pagar el pasaje. Entonces, el debate sobre si debo, por ejemplo, si debo cobrar por mis clases online primero. Yo creo que por un lado nosotros podemos ayudar hasta cierto punto en el sentido de gratuidad. Yo enseño en muchos lugares también gratis cuando es requerido. Muchas consultas, hay muchas personas que me hacen consultas por estas vías, por WhatsApp, o que me hacen consultas por Instagram, por Facebook, y yo los atiendo, los escucho, les respondo, pero también tiene un límite de tiempo, no lo puedo hacer porque, digamos, de forma libre todo el tiempo, porque tengo una familia que sostener, tengo una familia que cuidar. Pero ahí es donde va a venir una vez más esa mentalidad que tenemos. No, es como pero si te vas a dedicar al yoga, entonces deberías entonces ser
célibe, no tener hijos y no tener familia. Pero eso es una vez más una visión de Occidente. Tú bien sabes, Naren, los sabios de los Upanishads, la mayoría tenía familia e hijos. Son esos sabios que vivían en el bosque, en esos ashrams, con sus hijos, con su esposa, los que compartían el conocimiento. Entonces no es que eran renunciantes. Hay, por supuesto, una gran tradición de renunciantes. Pero muchos de estos sabios, muchos de estos videntes, eran personas casadas. Entonces, pero volviendo al otro, la gente va a criticar desde un punto que no se ve. Si tú quieres dar clases de yoga gratis online, entrégalas, haz las clases de yoga gratis online. Está muy bien. ¿Por qué va a estar mal? ¿Por qué va a estar mal? Pero si tú quieres cobrar por tu enseñanza y necesitas recibir esos pagos, por favor hazlo. Cobra por eso de allí. Debes hacerlo. Mira, entonces, volviendo a lo que decía antes, Naren, si tú quieres entregar tus clases de yoga gratis, está muy bien, está bienvenido. Si quieres cobrar con ellas, también está bien. Lo que hay que quitar aquí es la gente criticona, la gente que opina desde su limitada mente, desde su espíritu pobre y a veces hasta miserable. Entonces, eso es lo que hay que quitar. Hay mucha gente que anda juzgando, pero ¿desde dónde juzga? La mayor parte de estos sabios, una vez más, como decíamos antes, todos han sido gente de familia, todos han sido gente con dinero. Fue mucho después cuando aparecen estos sabios a presentarse como renunciantes. Sí, es totalmente cierto, y de hecho todavía en el budismo actual lo que entendemos como el sacerdote, el que hace los rituales, el que lleva un templo, está casado. O sea, el sacerdocio con familia existe en el budismo, que es algo que en las tradiciones, por ejemplo en el catolicismo, no existe. Entonces está muy entendido que alguien puede llevar una vida espiritual, religiosa, espiritual, y tener una familia y necesitar dinero. Es algo que en la tradición de la India, por ejemplo, está muy bien asimilado, pero aquí claro que venimos de otro paradigma, ¿no? Claro, principalmente ahí donde viene el paradigma del catolicismo, y en el catolicismo creo, si no me equivoco, que es la única religión donde el sacerdote no se casa. Creo que es la única religión donde el sacerdote no se casa. De ahí, en el judaísmo, los sacerdotes, los rabis son casados. En el hinduismo, los sacerdotes son casados. Hay tradiciones budistas donde los sacerdotes también son casados, como en el Zen y en otras. Hay lamas también que son casados, ¿no? Hay esa diferencia, por ejemplo, entre un monje y un lama. El monje que es monje y el lama que es simplemente un iniciado de la tradición del budismo, pero que también se casa. Entonces, en Occidente tenemos esta impresión tan marcada en nuestra mente, este samskara, que creemos que el sexo es malo una vez más y que el ganar dinero también es algo malo, ¿no? El pensar que el ganar dinero es malo y pensar que el sexo es malo. Entonces eso es algo muy, muy occidental, cristiano-católico. Entonces, y eso hay que actualizar, porque no está bien entendido, ¿no? No está bien entendido. Sí, bueno, yo creo que todos están encantados con la respuesta, que lo deja bastante claro. Por supuesto, cada caso particular tendrá su opinión, pero a mí me ha gustado mucho. Ya te dije que estoy pensando en escribir un artículo sobre este tema porque está muy presente y todos realmente se ofuscan mucho por este tema. Entonces tu visión me parece que es muy clarificadora y la voy a tener en cuenta si logro escribir ese artículo. Claro, y lo importante, Gracias. creo que lo importante, Naren, lo que es central, lo que es importante, es primero entender una vez más que dentro del contexto del yoga, la relación con el dinero ha sido, cuando menos, una relación buena. Una relación en que siempre se ha devuelto en gratitud con el pago de dinero la enseñanza. Hay, por ejemplo, muchas iniciaciones, y tú lo sabes, en las cuales el devoto para recibir su iniciación lleva 3 ofrendas: el dinero, las flores y las frutas. El dinero va a representar el cuerpo físico. Las frutas van a representar el cuerpo sutil. Y las flores van a representar el cuerpo causal. Entonces estos 3 shariras, el Stula Sharira, Sukshma Sharira, Linga Sharira, a los pies de la divinidad, a los pies de la conciencia divina, a los pies de la tradición, ¿no? Y el dinero siempre ha sido parte del Dakshina, siempre ha sido parte de la tradición,
todos los pandits, y los pandits son principalmente la gente que trabaja sobre la Ayurveda, sobre el yoga, sobre la filosofía, sobre las escrituras, siempre han recibido un pago. Siempre han recibido un pago. Entonces, eso hay que tenerlo claro y no pensar que los yogis eran simplemente renunciantes que no cobraban nada, ¿no? Y como tú decías antes también, muchos yogis, donde cuando ya entraron en la renuncia, recibían también estas donaciones de distintos mecenas o sus discípulos o gente que soporta su enseñanza. Justamente estuve escuchando tu charla sobre meditación, que está grabada en YouTube, se la recomiendo a todos, que está en el YouTube, que es Gustavo Plaza, o Yoga Rajasya, que es la página web también de Gustavo. Búsquenlo en YouTube, dura una hora y algo, y es imperdible, sobre meditación para aclarar todos los conceptos, pero aprovechando que te tenemos aquí, tú has dicho, ¿no? Estamos meditando mucho en Rishikesh, esta meditación nos está trayendo calma y tranquilidad para observar esta situación de drama con otros ojos, y todos los que estamos escuchando de una u otra manera meditamos o tratamos de meditar, más bien, nos sentamos y cerramos los ojos al menos, y tú recomiendas mucho la práctica de la meditación y que sea por un periodo prolongado, generalmente lo sueles recomendar que es lo ideal. Entonces, si puedes tomarte estos últimos minutos para darnos consejos a todos los que todavía nos cuesta quedarnos mucho en meditación, ¿qué tener en cuenta? ¿Alguna sugerencia, algún tip que nos puedas dar para mantenernos en nuestra práctica y profundizar? Bueno, lo primero es que creo que vamos a tener que hacer otro live porque las preguntas, me habías enviado una lista de preguntas que se veían muy interesantes, se veían bastante interesantes, y si no las podemos completar me apena mucho porque eran temas, y yo decía, esos temas se ven fabulosos, así que hay que tratarlos. Si tenemos oportunidad de ver otra de las preguntas que tenías, pues la podríamos hacer. Creo que esta era la última pregunta que me habías enviado en el texto que me compartiste. Y mira, en este sentido tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la meditación, y también cambiar, o mejor dicho, refinar nuestra perspectiva de la realidad. Tenemos que entender que las cosas no se dan por arte de magia, que las cosas no vienen gratuitamente, que el desarrollo de una mente en paz, que el desarrollo de una mente concentrada es el resultado de un prolongado entrenamiento, si no en esta vida, a lo largo de otras vidas. Y en esta vida, aún así, aunque en otras vidas, según la tradición de Oriente, hayas hecho una práctica profunda de vida espiritual y de meditación, en esta vida igual vas a tener la necesidad de entrenarte, igual vas a tener la necesidad de practicar, igual vas a tener la necesidad de desarrollar disciplina. Nada se puede hacer si no hay disciplina. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un acto de conciencia, de reconocer que estamos trabajando o que quizá no estamos dando todo lo que realmente podemos dar o el tiempo que podemos entregar. Entonces, primero, el hecho de reconocer nuestra falla a veces en la dedicación de la disciplina. Luego también entender que esto es un proceso gradual, que requiere tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, para muchos de nosotros, como tú dices, nos sentamos a meditar y lo que hacemos es cerrar los ojos para tratar de meditar. Pero eso es un avance porque estamos realmente practicando. Lo primero siempre va a ser conseguir una guía, un maestro, y quizá lo más importante, no estar saltando de meditación en meditación. A mí me causa mucho dolor, más que vergüenza ajena, ver personas que a veces empiezan a enseñar meditación o se las dan de maestros de meditación y lo que han hecho es ir colectando algo de enseñanza y es claro que nunca han practicado, que han mínimamente practicado. La mente, para que realmente se adiestre, tiene que entregarse la misma disciplina todos los días. Porque si yo estoy cambiando de técnica en técnica, de método en método, semana a semana, día a día, mes a mes, me sigo quedando en la superficie de mi mente y nunca profundizo. Eso es así. Eso le puedes preguntar a cualquier profesor de meditación de verdad. Hablamos de maestros de meditación. Yo te citaré unos con los que he conversado al respecto, por ejemplo, Omagama Bhante Kondanatero o el gran maestro de meditación tántrica Carlos Pomeda. Para que realmente la mente profundice necesita dedicarse a un método, una práctica, una técnica. Y todos los grandes maestros de meditación te van a decir lo mismo. La gente que tiene poca experiencia en la meditación
o nula experiencia en la meditación, te recomiendan que varíes de técnica en técnica, de práctica en práctica, y eso no hay. Eso no funciona. Porque la mente está acostumbrada a esta distracción. La mente está acostumbrada a este movimiento. La mente está acostumbrada a cambiarse de cosa a cosa, de mantra en mantra. Y se vuelve como algo, como una novedad. A la mente le encanta la novelería. Pero la novelería no te lleva a la profundidad. La novelería es como un pequeño analgésico que no trata la enfermedad, sino que simplemente apacigua los síntomas. Nada más. Para tratar la enfermedad hay que tomar el método profundo, seguir la guía de un maestro y profundizar en ese método. Al principio 5 minutos, luego 10 minutos, luego 20 minutos, luego 15 minutos, pero no engañarnos. Lo primero es ser honesto con nosotros, no engañarnos. No pensar así, sí, estoy haciendo porque estoy haciendo vinyasa y meditación en movimiento. Discúlpame. Eso no es así. El gran maestro del Hatha Yoga moderno y uno de los más sabios del vinyasa, el maestro Dharmamitra, que es también uno de tus maestros y que yo lo aprecio también como uno de mis guías y lo tengo en mi corazón. Dharma dice, sentarse a meditar. This is not yoga, dice, this is only preparation. It's only preparation for meditation. Punto. Para llegar a la meditación. Por supuesto que durante la práctica del Hatha Yoga, en cualquiera de sus formas, podemos desarrollar o ir trabajando, mejor dicho, nuestra atención, lo que yo llamo en mis clases la actitud yógica, la actitud de la atención plena, la ejercitamos. Pero el constante movimiento no permite el hecho de que la mente se centre. Como dice mi gran amigo Surinder Singh, asana es de ir del movimiento al momento. Asana es ir del movimiento al momento. Asana es una postura estática. Los otros vinyasas son movimientos, que eso es parte del Hatha Yoga, no es la totalidad del Hatha Yoga. Entonces, volviendo a la meditación, requiere práctica. Y luego cambiar nuestra actitud. Para muchos de nosotros la meditación, al principio iniciamos con muy buena disposición. Al principio comenzamos con muy buen ánimo. Pero luego cuando nos damos cuenta que es una tarea realmente que requiere esfuerzo, lo queremos dejar. Decimos, ay no. Y luego se vuelve un peso. Es que me he comprometido a meditar. Y de repente hago un sankalpa, creo un compromiso. Es que he hecho mi compromiso de la meditación. Pero lo citas como que fuera un sacrificio, como que fuera un esfuerzo, como que fuera algo complicado. Entonces nuestra visión es esta. Mi maestro, el padre Dávila, decía, la meditación no ha sido para nosotros nunca una carga. La meditación es esa tabla de salvación en medio del naufragio. La meditación es ese oasis en medio del desierto. La meditación es la sombra del árbol en el día de sol. La meditación es tu descanso. No puedes verlo como una carga, no puedes verlo como un suplicio, no puedes verlo como una dificultad. Entonces hay que cambiar esa visión. Hay que verlo como ese espacio donde tienes la oportunidad de serenar tu mente, de irte a reconocer a ti mismo. Y cuando digo a ti mismo no me refiero a tu cuerpo, no me refiero a tu mente, no me refiero a tus gustos y tus disgustos, sino ir poco a poco, paso a paso avanzando en el conocimiento del ser. El ser que está más allá de este ego, de este cuerpo, de esta mente. Ojo, y yo no tengo esa visión negativa. Mi visión del ego es la tántrica, que el ego es un instrumento, que el ego es un vehículo, que el ego es una herramienta maravillosa que nos ha sido regalada. Pero hay que entender que nuestra realidad más real no es el ego. Es nuestra realidad temporal. Y en este ego es cuerpo, mente, intelecto, etcétera, 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 ¿no? Y todo lo que hace este mundo mental. Pero esa no es nuestra realidad. De redundancia, nuestra realidad más real. Nuestra realidad más profunda es ese yo, que está libre de esos upadis, ¿verdad? De esos agregados que no eres tú. Entonces, si tenemos esa visión de que la meditación es un descanso, de por un momento descansar, ir a lo más profundo de ti mismo y tener esa oportunidad de en el medio de este tumulto de la vida, de en el medio de esta dificultad de la vida, ir a ese oasis. En el medio de ese desierto, ir a ese oasis, la meditación empieza a tener realmente su auténtica dimensión para nuestra vida práctica.
La meditación es realmente la tabla de salvación en medio del naufragio. Nunca una carga. Entonces, saquémonos esa visión de la disciplina. A veces es como que fue algo muy duro. Obviamente la disciplina es algo que tienes que hacer todos los días, todos los días, todos los días. Pero nosotros vemos la disciplina desde un punto en el que nuestra decisión es agresiva o violenta, en el que digo, ay, ahora voy a meditar todos los días 1 hora. Excelente que medites 1 hora. Pero si tomas esa resolución, y lo más seguro es que vas a hacer 2 días, y de ahí no vas a meditar. Empieza con 5 minutos, pero 5 minutos dedicados. Mi recomendación de darle mayor tiempo a la meditación es principalmente a profesores de yoga que tienen practicando yoga 2, 3 años, 4 años. Mi pregunta es, profesor de yoga, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a disfrazar tu evolución espiritual, tu camino espiritual en distracciones del camino? No es la meta. Se supone que eres profesor. Se supone que te dedicas a una práctica de yoga. Uno de los peores errores en los que caen los profesores de yoga es que se dedican a enseñar y dejan de practicar. A todos nos pasa. A todos nos puede pasar. Entonces hay que regresar al sadhana. Y cuando digo practicar, una vez más, no me refiero a estar haciendo posturas. La disciplina de la mente, donde las posturas es un gran aliado. El Hatha Yoga en todos sus niveles es un gran aliado, por supuesto. Pero requiere sentarte al principio 5 minutos, luego 10 minutos, luego 20 minutos. Si tú, Naren, que conoces bien todas las grandes tradiciones de meditación, todas las grandes tradiciones del yoga, todas las grandes tradiciones del Oriente, siempre van a regresar a la necesidad del sadhana, donde la meditación es la parte central, la médula de la práctica del yoga. La médula de la práctica del yoga. Para Shivananda, para todos, Patanjali, incluso para Gorakshi y Madhyendra en la tradición del Hatha Yoga. El señor Iyengar, por ejemplo, su práctica de asana es una práctica muy, muy poderosa para desarrollar esa atención plena y esa concentración. Por supuesto, el Hatha Yoga es una herramienta también. Se puede convertir en una meditación en movimiento, pero la postura estática es requerida. La acción de la práctica es requerida. Todos, absolutamente todos. Lo ves en el yoga de Patanjali, lo ves en el Hatha Yoga, lo ves en el Bhakti Yoga, lo ves en el Jnana Yoga. La necesidad de la práctica constante, de la introspección, de la contemplación, de la concentración. Pero eso se ejercita, eso no es gratuito. Y bueno, ya ves que este tema a todos nos interesa mucho, ya todos están comentando y preguntando, porque ya les digo, Gustavo tiene una charla imperdible en su canal de YouTube, ahí van a ver más detalles, pero alguien pregunta aquí, ¿es indispensable meditar al alba, a la mañana, a la primera hora de la mañana? Es indispensable meditar cuando puedas. O sea, en ese sentido tenemos que ser prácticos. Yo por muchos años medité al alba. Yo estaba en el colegio cuando empecé mi meditación, entonces me despertaba a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Tenía bastante disciplina. Era un chico bastante joven y bastante disciplinado. Pero ya luego cuando me casé, tuve responsabilidades, llevar a los niños al colegio, tengo que ir adaptando mi práctica a mi realidad. Meditar al alba, lo que se llama el Brahma Muhurta, es una buena idea. Es una buena idea. Es excelente, es una muy buena hora para meditar. Pero ¿cuál es la hora que te funciona a ti? De repente a una ama de casa, por ejemplo, será la hora que se vayan sus hijos al colegio. Después de que se vayan a la escuela, después de que el marido se vaya. Puede ser. De repente, para un ejecutivo o una ejecutiva, hombre o mujer, su mejor hora de meditación va a ser 20 minutos antes del almuerzo. Después de que ha hecho toda su jornada de la mañana, se puede sentar en un espacio en su oficina o en un espacio de su casa o en cualquier lugar, calmadamente, o en un parque. En Madrid, por ejemplo, en el Parque El Retiro, o esos parques tan bonitos que tiene también Cataluña, Barcelona, ¿verdad? Un parque bonito, sentarse a meditar, 20 minutos. La realidad va a ser distinta para cada cual. O en la noche, llegar en la noche. Hay gente que te va a decir, no, es obligatorio que sea el Brahma Muhurta. A ver, tienes que hacerlo cuando realmente tú puedes, pero hacerlo todos los días. Mucho mejor si es la misma hora. Ahora, de nuevo, hay que ser si realmente queremos avanzar, lo ideal es conseguir un maestro.
lo ideal es conseguir una guía o cuando menos una escuela. Alguien preguntó, vi entre las preguntas que decían, preguntaban por las técnicas, creo, de Paramahansa Yogananda. Por supuesto, Sí. Yogananda es uno de los grandes maestros de meditación de la India. De hecho, mi propio maestro es del mismo linaje de Paramahansa Yogananda, tú sabes, del Kriya Yoga. El Kriya Yoga como gran ciencia, la gran ciencia del Kriya Yoga, maneja distintas técnicas iniciáticas y distintas prácticas de meditación dentro de una escuela de enseñanza, dentro de una tradición, que son prácticamente las bases de las distintas escuelas de meditación y prácticas meditativas de otras escuelas y otras corrientes que encontraremos también en la India y en la tradición del yoga. Entonces, las técnicas de Yogananda son fabulosas, son de primera, son excelentes. Entonces, si realmente conectas con esas prácticas, bienvenido, porque son realmente muy, muy beneficiosas. Sobre el Kriya Yoga, que hay diferentes, sabes que hay diferentes ramas dentro de la propia linaje de Yogananda, como que hubo desviaciones, y entonces hay diferentes escuelas que enseñan Kriya Yoga. ¿Hay alguna que se recomiende más o alguna que no se recomiende de estas divisiones que ha habido? Realmente me tientas cuando me dices si hay algo que no se recomiende, porque te puedo responder con nombre y apellido. Entonces me tientas. Voy a tratar de no... primero voy a decir lo que sí y te voy a decir lo que a mí me parece luego un fraude, ¿no? Por un lado, en Occidente tenemos una mala comprensión del Kriya Yoga. Lastimosamente, el Kriya Yoga está mal comprendido, está mal asimilado, está mal entendido. Yogananda hizo un bien, pero también, de alguna manera, al presentar la metodología de cierta forma, deja una confusión más adelante cuando el yoga se vuelve popular. Él lo que hizo fue definir. Yogananda va cambiando un poco las terminologías que utiliza durante su vida para nombrar a su escuela o su método, su enseñanza. Y obviamente diferenciarla de otras enseñanzas que habían en ese instante. Entonces ya había yoga en Estados Unidos cuando Yogananda vino. Entonces Yogananda de alguna manera tenía que también identificar lo que él hacía de una forma particular. Entonces, aunque él era muy claro, nosotros en Occidente no terminamos de entender lo que es el Kriya Yoga. Entonces, aquí vale definir. En el segundo capítulo, tú lo sabes bien, Naren, del Yoga Sutra, Patanjali expone y explica, dice, Tapas Swadhyaya Shvara Pranidhana Kriya Yoga. Entonces luego Yogananda va a explicar y otros van a explicar qué es lo que significa el Kriya Yoga. Pero diremos que el Kriya Yoga, vamos a hacer una traducción libre, el Kriya Yoga trabaja sobre la tapas, sobre la disciplina del cuerpo, luego trabaja sobre el estudio del ser o la concentración, la interiorización, y luego el refugio en la conciencia en Dios. Shvara Pranidhana, que vendría a ser la meditación. ¿Ok? Entonces es una traducción libre que puede explayarse y que podemos verla de distintos niveles, de distintas formas. Pero lo que nos queda claro es una cosa, que ese componente del trabajo corporal, del esfuerzo, de la dirección de la mente y de las técnicas de meditación es lo que se llama Kriya Yoga. A este respecto, los grandes maestros de la tradición del Himalaya van a decir todo yoga es Kriya Yoga, porque Kriya Yoga quiere decir yoga práctico. Yoga práctico. Cuando hablamos de Kriya Yoga en sí, nos estamos refiriendo a la misma escuela o a la misma tradición de Patanjali, ¿ok? Que es el Raya Yoga y Kriya Yoga son lo mismo. Entonces, Raya Yoga, Ashtanga Yoga, Kriya Yoga son lo mismo. Entiéndase Ashtanga Yoga, el auténtico Ashtanga Yoga, y no el Ashtanga Yoga de Patabi Joyce, donde hay una conexión con la escuela del Hatha Yoga, que no es lo mismo, Tú lo sabes bien. Entonces, este Kriya Yoga como tal es la práctica del yoga y es el yoga de la práctica de la meditación y de las técnicas de meditación. Y cuando ya vamos a llevarlo al campo práctico, el Kriya Yoga, va a ser el yoga que utiliza las distintas herramientas organizadas de tal manera que crea ciertos kriyas, donde vamos a utilizar mudra, bandha, asana. No asana como posturas de Hatha Yoga, sino como asana como postura específica de meditación. Pranayama, dharana, dhyana, meditación, concentración.
Entonces, en las técnicas de Kriya Yoga, porque por ejemplo, uno de los grandes maestros también de Kriya Yoga para el occidente es Swami Satyananda Saraswati. Su libro de Kriya Yoga, por ejemplo, es fabuloso, de la escuela de Bihar. Y hay que entender que el Kriya Yoga entonces es una ciencia. Y dentro de esta ciencia hay distintas prácticas, kriyas. Yogananda enseñó varios de esos kriyas. Lo que él llamaría el Hongso Kriya, que es muy conocido, más bien conocido en la tradición del yoga como Pranayapana Shmitupasthana, la meditación de la respiración, lo enseña Yogananda como parte de la ciencia del Kriya Yoga. Y siempre lo explicó así, porque es correcto. Luego las técnicas de luz y sonido, las meditaciones Kundalini también son parte de la enseñanza Yogananda. Y luego los kriyas del pranayama que va a utilizar después, que son unos kriyas específicos, que son los que enseña la Lahiri Mahasaya a Sri Yukteswar. Es interesante, por ejemplo, Naren, que Bonamali Lahiri, uno de los bisnietos de la Lahiri Mahasaya, que él ya falleció, uno de los más sabios de la tradición de la Lahiri Mahasaya del Kriya, él decía: yo no puedo creer cómo hay personas en el mundo enseñando en el nombre de mi tatarabuelo, y diciendo que mi tatarabuelo enseñó algo que se llamaba Kriya Yoga, cuando él nunca enseñó eso. Él enseñó los kriyas, las prácticas dentro de la gran tradición del yoga, las prácticas que él conocía, que le entregaba a ciertos estudiantes. Entonces hay que entender que hay kriyas, hay prácticas. Lastimosamente, para beneficio de su mercadeo, para beneficio de su mejor venta, basado en la presentación que hace Yogananda en su libro, que es una presentación bastante amplia, no es una presentación, digamos, muy específica, sino una presentación amplia, todo el mundo empieza a decir Kriya Yoga, Kriya Yoga, Kriya Yoga, Kriya Yoga. Hay muchas escuelas, la mayoría yo considero que son, sobre todo si son linajes que vienen de Sri Yukteswar y que vienen de Yogananda, son bastante fidedignas, son bastante serias. Las escuelas de Kriya Yoga, que están inspiradas también en Swami Satyananda Saraswati, también son prácticas genuinas, también es una escuela genuina. Y todas las tradiciones que vienen de la Lahiri Mahasaya, Hay otras tradiciones donde supuestamente vienen directamente de Mahavatar Babaji, donde ahí yo tendría mucho cuidado, porque estamos hablando de un maestro que para muchos sería legendario, para muchos sería un maestro que no está al acceso de cualquier ser humano común y corriente. Así yo también te puedo contar mi experiencia con Mahavatar Babaji, pero no por eso te voy a decir que enseñó de esta manera o que he recibido esto o tal otro. Pero hay personas que hoy aducen que han recibido estos kriyas directamente de Babaji. Allí es donde yo tendría cuidado. Lo vería con mucho cuidado y luego de eso, pues cualquiera puede tener su libertad. No, ojo, no porque a mí me parezca que eso no es correcto, quiere decir que no lo sea. Quizá estoy equivocado y ojalá lo esté. Pero tengo que también ser responsable y decir lo que en los años de estudio y que he visto, lo que también puedo pensar que no está haciendo nada bien. Pero de allí todas las escuelas, las de Yogananda, el padre Dávila que enseña a través del linaje de Yogananda, el Swami Satyananda Saraswati, ¿verdad? Una vez más, regresar a entender que el Kriya Yoga es un gran cuerpo de enseñanza, que es una gran ciencia, no solamente una técnica. Y ahí es donde el padre Dávila insistía: ninguna técnica, por poderosa que sea, suple a la meditación. Kriya Yoga será practicado como una metodología para desarrollar concentración y llevarte a la meditación. No como un tónico que funciona como una especie de droga que te tomas y te automáticamente te ilumina. Requiere también esfuerzo y dedicación, ¿no? Entonces, a ese respecto, hay que tener esa amplitud de ver toda la ciencia del Kriya Yoga y los distintos kriyas. Kriyas es práctica, ¿verdad? Las distintas prácticas que le enseñan al estudiante para que sea de su beneficio. Muy claro. Gracias por meterte en arenas movedizas y dar nombres y apellidos. Alguien pregunta sobre la Kriya Yoga.
por supuesto recomendamos el libro de Paramahansa Yogananda, Autobiografía de un Yogi, que ahí esto se explica, porque alguien dijo, hay mucha información, muchos nombres, necesito hacer un esquema. Para los primeros que están escuchando Babaji, Lahiri Mahasaya, Swami Sri Yukteswar, puede haber una confusión. Lean el libro Autobiografía de un Yogi de Paramahansa Yogananda, que es un clásico espiritual, ahí van a tener información. Y en general las técnicas de Kriya Yoga, sean unas u otras, suelen ser secretas en el sentido que se dan de forma personal en un contexto de iniciación. Entonces quizás, no sé si Gustavo puede comentar algo aquí de eso o hacer público algo, porque probablemente se mantiene más bien en secreto. ¿Qué quieres decir ahora? Bueno, primero es que en realidad todo yoga es secreto. Todo yoga es secreto, porque realmente lo que estamos transmitiendo es una experiencia. Y esa experiencia no es visible a los ojos, es una experiencia interior. Entonces el yoga real es secreto. Y hoy en día se han popularizado muchas técnicas. A mí en lo personal, una vez más, me causa bastante dolor, bastante pena ver que la gente habla libremente de estas técnicas del yoga, las técnicas más básicas, por ejemplo la técnica de atención a la respiración, etcétera, porque son técnicas tan poderosas, pero tan poderosas y la gente ni siquiera las practica. Entonces, por ejemplo, tú le preguntas a cualquier profesor de yoga y te dice, sí, yo sé meditar, hay que observar la respiración. Pero a ver si practica, a ver si ha practicado, a ver si la ha usado, a ver si realmente... Yo también te puedo decir que manejar es mover el volante así, acelerar y frenar y mover una palanca. Pero eso no quiere decir que lo sé hacer, o que la sé usar, o que manejo bien y que me lleva al lugar donde tengo que ir. ¿No? Entonces, hay que tener mucho respeto con esto aquí. En general, las técnicas de todas las iniciaciones son personales. Por eso tú verás que siempre se guarda el secreto. Hoy día, por ejemplo, en el pasado la recomendación era tu práctica es secreta, tu práctica es tuya. Ahora todo el mundo pone su práctica en internet. Ahora el Instagram es para que todo el mundo vea lo que yo hago, para que todo el mundo vea mi práctica. Entonces, por alguna razón, los antiguos maestros te decían que tu práctica era secreta. Solo tú. Yo te enseñé, practica tú. Punto. Pero hoy en día nos dedicamos a estar poniendo la práctica. Una cosa es dar una clase, eso es distinto. Pero estar compartiendo la práctica en internet, se suele decir, tú lo sabes bien, Naren, que el compartir, el estar, mejor dicho, el estar hablando de tu práctica hacia otros, lo que hace es que pierda fuerza, que pierda el poder que vas desarrollando. Es como irle a contar a otro de tu intimidad, de tu vida íntima, de cosas que no tiene por qué nadie más saber. A menos que sea también alguien íntimo para ti, alguien íntimo en tu vida, donde puedes compartir intimidad. Pero no vas y compartes la intimidad en el Instagram, o en el Facebook, o en el Twitter, ¿no? Entonces, un poco de referencia, se habla pues de este árbol genealógico, primero de Mahavatar Babaji. Babaji le enseña a Lahiri Mahasaya, Lahiri Mahasaya Sri Yukteswar, Sri Yukteswar a Paramahansa Yogananda, Yogananda en su vez a muchos estudiantes, y esos estudiantes a otros estudiantes, y así también Sri Yukteswar a otros, Lahiri Mahasaya a otros. Entonces hay muchos árboles genealógicos que se van creando de estas grandes tradiciones. Pero todos estos árboles genealógicos también van a regresar al gran árbol del yoga, donde estas técnicas están todas conectadas, donde estos métodos están todos conectados, ¿no? Entonces es súper importante regresar a entender la unificación de la ciencia del yoga, la unificación de las metodologías. Entender obviamente que hay partes donde obviamente no son exactamente las mismas, pero vienen de una misma raíz y están conectadas. Pero hay que entenderlas, obviamente, en sus diferencias y en sus puntos de unidad, En tal caso, Kriya Yoga va a venir a través de este linaje principal, porque hay otros, vamos a decir, hay otros. Seguramente Mahavatar Babaji también inició en el pasado a otras personas y otros yogis que han iniciado. Por ejemplo, una pregunta hacía alguien aquí en el live, decía, mi maestra creo decía, me enseña un mantra y me enseñó a meditar con mantra y le llama eso Kriya Yoga. Sí. Es legítimo dentro del entendimiento del yoga que todo yoga es Kriya Yoga. Eso es Kriya Yoga, por supuesto. Si ya la pregunta quisiera una respuesta más concreta, yo también requeriría datos más concretos. ¿Cuál es el linaje? ¿Quién es el maestro
cuál es el maestro de tu maestra, qué es lo que está enseñando, cuál es el contexto en que se enseña, para realmente poder decir que esto está bien o no. Hay alguien te comenta, eres lo máximo, me parece que... Es mi hijo. Claro, es que tiene razón Bishma. Sí. Mira, hay alguien, ahí Francesca preguntaba, ¿cómo es que no puedes compartir, cómo das una clase si no puedes compartir tu práctica? Quizás no quedó claro esto que dices de que no hay que informar al mundo sobre lo que tú estás haciendo, pero es diferente a dar tu clase. Claro, es que una clase no es tu práctica. Una clase no es tu práctica. Claro. Una clase es una clase. Como por ejemplo, si yo voy a dar una clase, de repente mi clase es mi práctica normal de todos los días, incluye Vashisthasana, Vishwamitrasana, parada de manos, el escorpión, parada de cabeza de 1 hora, Sarvangasana de 20 minutos. Y yo voy a dar una clase, eso no les puedo enseñar. O de repente mi práctica incluye una sesión de 15 minutos de Hatha Yoga, esa es mi práctica, y luego 1 hora y media de meditación. Eso no va a ser mi clase. Entonces, es que tú practiques durante la clase haciendo la coreografía para que otros te sigan, eso es otra cosa. Eso es distinto. Entonces, yo puedo de repente hacer la mímica, hacer la clase para que tú la hagas, pero esa no va a ser mi práctica. Esa no es tu práctica. Entonces hay que tener claro que una cosa es la clase, otra cosa es tu práctica. Obviamente que a través de tus clases tú estás compartiendo el efecto y los beneficios de tu práctica y la experiencia que tu práctica te ha dado. Pero no necesariamente estás compartiendo tu práctica, estás compartiendo una clase. Incluso uno podría dar una clase sin siquiera moverse. Hay muchos instructores que están muy bien versados que no requieren enseñar moviéndose todo el tiempo. Es muy común que los profesores principiantes, como no están capacitados, tienen la necesidad de todo el tiempo estar haciendo la práctica para que los otros lo sigan. Otros profesores, en cambio, en general, más senior teachers, hacen parte de la enseñanza para que te vean y luego hacen correcciones, revisan, se mueven un poco o dan instrucciones verbales. Eso puede variar un poco, pero hay que tener clara la diferencia entre tu práctica y la clase. Dar una clase y tener una práctica, que no son lo mismo, no son lo mismo. Y si piensas que son lo mismo, entonces hay que revisar qué es lo que estás haciendo. Claro. Por supuesto, la clase es un aspecto, alguien también lo pregunta ahí, y ya seas profesor o alumno, la clase es solo una parte de tu práctica. Incluso un alumno que va al yoga tiene su práctica íntima que debería cultivar, que es lo que llamamos sadhana, cada día, aunque sea 5 minutos, de meditación o de lo que sea, de forma íntima. No alcanza con solo ir a clase, digamos, que es algo, alguien lo preguntó esto. Claro, y ahí viene la otra parte. Entonces, muchas veces el yoga, y para desarrollarnos como practicantes serios, es necesario tener tu práctica personal. No solamente ir a clase 3 veces por semana, eso está muy bien. Veía que Fanny mencionaba aquí, Fanny es una señora, también practicante de meditación, que viajó conmigo aquí a la India y ya regresó para América. Después del viaje, al final ella se pudo regresar y nos acompañó a la clase de Ramiro Calle. Entonces Ramiro Calle es un profesor extraordinario, realmente un maestro, y en su clase Ramiro obviamente hace una parte en la que él demuestra y en otra parte él separa, indica, está pendiente, corrige si es necesario, pero da indicación verbal. Entonces es natural que en una clase tú una parte la hagas tú mismo para que te vean, y mucho más si va a ser online. O sea, por supuesto, si va a ser online vas a tener que estarte moviendo todo el tiempo y describiendo cómo va a ser la práctica para que obviamente los estudiantes te sigan y al mismo tiempo te escuchen. Eso es muy normal, es natural, no hay que sentirnos mal y no estamos criticando eso. Lo que estamos simplemente es aclarando que hay una diferencia entre la práctica y la clase. En la clase en general una persona va a dar ciertas indicaciones al mismo tiempo que hace ciertas demostraciones.
para que la persona te pueda seguir. Y por otro lado está tu práctica personal. Y ahí viene la otra parte, que como estudiante es ideal desarrollar una práctica personal en tu casa, en la intimidad de tu hogar. Por ejemplo, la última vez que yo fui a una clase de yoga fue hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Digamos, ir a una clase de yoga. Pero yo no voy a un centro de yoga para practicar. Y yo puedo estar en la India, en la China, en Europa. Pueden haberse cerrado los centros de yoga del mundo. Pero yo seguiré practicando yoga. Seguiré practicando mi asana, seguiré haciendo mi disciplina, seguiré haciendo mi meditación. Porque es una disciplina de vida sin la cual no puedo vivir. Incluso en los momentos más difíciles de mi vida, que ahí cometí un grave error, fue reducir la práctica. Y he desarrollado ahora también una enseñanza. Y lo bueno de los momentos difíciles es que siempre desarrollas enseñanza. ¿Ok? Que dice, la sadhana siempre te acompaña. La sadhana, por supuesto, está contigo todo el tiempo y debes fortalecerla. Yo te pregunto, Stonaren, imagina por un momento que eres deportista, que eres boxeador, ¿ok? Eres boxeador. Y en 3 meses tienes una gran pelea con el campeón del mundo de ese peso. Y te toca a ti pelear. Entonces, en ese momento, en ese desafío que estás viviendo, en el desafío que tienes delante, ¿vas a entrenar más fuerte? ¿Vas a entrenar más tiempo? ¿Vas a dedicarle más horas a tu entrenamiento? ¿O vas a dedicarle menos tiempo? ¿Vas a dedicarle menos fuerza? ¿Vas a hacer menos entrenamiento? ¿Cuál es la respuesta? Mucho más tiempo. Porque si no, te van a pegar muy duro. Tienes que estar mejor preparado. Entonces, ¿pero qué es lo que nos pasa a nosotros? Y esto yo lo aprendí en mi propia carne, en mi vida. Llega el momento del desafío, llegan los momentos difíciles en mi vida. No tengo dinero, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas por todas partes, tengo problemas con mi familia. ¿Y qué es lo que hago con mi meditación? Digo, no tengo tiempo. Entonces ya no voy a meditar mi media hora, ahora voy a meditar 5 minutos. Ya no voy, ¿y sabes qué? Ni siquiera voy a practicar porque no tengo tiempo. ¿Qué crees que va a pasar frente al desafío? No te va a ir bien. Vas a tener un grave problema. Entonces, en ese momento del gran desafío es cuando más práctica hay que tener, cuando más fortaleza hay que darle, cuando hay que subir las horas de pranayama, cuando hay que subir el tiempo de asana, cuando hay que subir el tiempo de meditación, darle más fuerza a la práctica. Porque estás frente a un desafío más grande. Y ese desafío más grande requiere que tú seas una nueva persona, requiere nueva energía, requiere una nueva mente, porque nunca lo has enfrentado. Pero lo que todos hacemos es simplemente practicar menos, dejar menos y ponemos excusas en el camino de no tengo tiempo, estoy en un momento difícil. Pero como practicantes de yoga tenemos que estar constantemente entrenándonos y constantemente subir al siguiente nivel. Porque sales de un problema, de un desafío a otro desafío más grande. La vida no se vuelve más sencilla. Lo que sucede es que tú te vuelves más fuerte, más poderoso, con más coraje, con más decisión. Eso es importante recordar. Entonces, al momento difícil hay que darle más práctica. No descuidarnos, porque todos hacemos lo mismo. A mí me pasó alguna vez, en algún momento, y no me fue bien. Ya. Una última pregunta que va a redondear un poco lo que... ¿Sabes qué se dice? Como decías, compartir tu práctica, por supuesto, le quita valor, ¿no? Le quita potencia cuando la haces pública. Y también se habla mucho que hay yogis en las cuevas de los Himalayas o lugares así que están meditando, nadie los conoce, y que esa energía y esa práctica que ellos realizan de una forma muy sutil y misteriosa sostiene el mundo de alguna forma, ¿no? Porque hay alguien que está tomándose ese trabajo, aunque nadie lo vea, justamente porque nadie lo ve, está equilibrando la balanza entre la luz y la oscuridad con esas prácticas yógicas. Se suele decir eso, pero claro, hay pocas pruebas porque están escondidos, digamos. Entonces, redondeando un poco, nosotros en nuestras casas, ahora que estamos queriendo practicar más, meditar más, también se dice, hagamos una meditación grupal, hagamos un mantra grupal y que nuestra energía eleve la vibración del mundo. Se habla de eso, que tampoco es medible científicamente y entonces uno tiene que creer o no creer en eso. Entonces quería saber tu opinión sobre esto, a ver si apoyabas esta visión y qué tenías para decir.
a ver si es lo que tenemos que hacer, seguir practicando cada vez más y elevando la frecuencia, si esto realmente funciona o no es tan así, es más bien un beneficio puramente personal de practicar. Bueno, por un lado hay unas referencias, diré científicas, de estadísticas realizadas, por ejemplo, en ciudades en Estados Unidos, por distintas instituciones como universidades, espacios, hospitales psiquiátricos o psicológicos, donde se ha estudiado el efecto de las meditaciones grupales y el efecto de las meditaciones colectivas y el efecto sobre la conciencia colectiva en la disminución del crimen en esas ciudades. Y los resultados han sido bastante interesantes. Hoy en día tenemos mucha información en internet, mucha es información buena, mucha también es información mala o equivocada. Podrían buscar al respecto. Se han hecho estos estudios y los estudios han sido favorables. Entonces, hay todo tipo de respaldos para considerar que una sociedad que medita es una sociedad que va a tener una cantidad de beneficios en la elevación de su conciencia. Y cuando hablamos de la elevación de la conciencia, no me estoy refiriendo de repente a esas fantasías que se nos venden a cada instante, que el mundo se está transformando ahora, pasando al siguiente nivel, y casi nos volvemos seres etéreos y con los demás se van casi un poco a morir porque no están en el mundo etéreo, sino a un desarrollo de una conciencia de mayor paz, de mayor serenidad, de mayor calma, de mayor empatía, de mayor compasión. Entonces, y obviamente por ende de menos violencia. No quiere decir no violencia, quiere decir menos violencia. No quiere decir que no van a haber sentimientos negativos, sino que van a haber más compasión, más amor. Entonces, todos tenemos nuestras limitaciones, nuestras virtudes y defectos, pero en el camino de esta práctica, si nuestra conciencia se va elevando y hay una cantidad de pruebas científicas del efecto ahí sí ya neurobiológico de la meditación y de la práctica del yoga y de cómo esto genera un cambio en nuestras actitudes a nivel positivo, a nivel de mayor empatía, a nivel de mayor sensación de relajación, a nivel de mayor tranquilidad, y por esa tranquilidad y toda la generación de hormonas positivas que empiezas a tener una mejor actitud frente a la vida y por supuesto una mejor actitud frente a los demás y con los demás. Entonces hay una cantidad de respaldo científico para eso, es verdad. Pero yendo a lo que tú decías, hay algunas cosas. Por un lado, están los grandes yogis del Himalaya que viven en cuevas. Yo puedo esto testificarlo de forma directa. Yo he estado con muchos de esos yogis, he estado en las cuevas del Himalaya, me he sentado con ellos, he conversado con ellos, he testificado su práctica, muchos de ellos de forma secreta, por mucho tiempo. Si ven en mi Instagram y bajan hacia el año 2017, encontrarán una referencia de un yogi, de algunos yogis que encontramos con un grupo de mis alumnos que me acompañó a la India en el 2017, y donde tuvimos la oportunidad de conversar con estos yogis. Y es como tú dices, están allí dedicados a profunda meditación, buscando equilibrar el campo de conciencia colectivo. Y aquí es donde el yoga, como las filosofías de la India en general, van a insistir sobre que la mente no es una mente individual, sino que la mente es un campo de conciencia colectivo, un campo de energía colectivo, llamado el Shakti Kshetra, el campo de conciencia colectivo, que es también parte de la Prakriti, que tú conoces bien este término, el campo de conciencia colectivo, que es parte de la Prakriti. Entonces, la explicación sería básica, que la mente de Naren y mi mente y todas las mentes no son mentes distintas, son la misma mente, individualizada. De la misma manera que nosotros vemos distintos focos en este momento donde hay luz, hay distintos focos, aparenta que es una distinta luz la que ilumina a través de ellos, pero es la misma fuente, la misma electricidad la que lo sostiene. Entonces, en el campo del yoga, en la visión del yoga, la mente es un campo universal, la mente es un campo colectivo. Por ende, si mayormente hay más mentes, suena como a verso, si mayormente hay más mentes meditando, por ende,
La conciencia colectiva va a ser una mejor conciencia, va a ser una conciencia de mayor paz, va a ser una conciencia de mayor serenidad. Y a este respecto, por el otro lado, como dice Ramiro Calle, uno de los grandes maestros actuales del yoga, maestro real. Y esto hay que decir, yo no soy ningún maestro, ni siquiera me considero profesor, me considero un practicante. Que por ahí puedo compartir un poco de mi experiencia nada más. Pero Ramiro Calle dice, todos los estados de conciencia son transferibles. Entonces, si yo me siento inquieto, si yo me siento iracundo, si yo me siento ansioso, esa ansiedad la van a percibir mis hijos, esa ansiedad la va a percibir mi mascota. Como tú te sientes, lo perciben otras personas y existen una cantidad de respuestas nerviosas a través de los 5 sentidos, no necesariamente intuitivas y mentales, sino a través de los 5 sentidos que percibimos por el olor, la segregación de adrenalina, la percepción del movimiento, las vibraciones, las palpitaciones y todo un campo de manifestaciones psicosomáticas que el otro ser las va a percibir y su estado de conciencia lo va a transferir a ti. Entonces, una persona que está inquieta naturalmente te va a transferir a ti inquietud, a menos que tú, en cambio, seas un océano de serenidad y de calma y esa persona que se acerca a ti se va calmada. Por eso llega a tu casa, llega un hombre, un primo tuyo, llega ansioso, todo ansioso, eléctrico, y luego él se va y tú te quedas inquieto, también eléctrico. Pero en cambio, si de repente tú vas eléctrico a sentarte a los pies de ese abuelo sabio, de esa persona sabia, de un Ramiro Calle, tú te vas más tranquilo, porque su energía es más poderosa, su energía es más serena. También obviamente hay niveles y niveles, ¿verdad? Porque Judas también estuvo al lado de Jesucristo por mucho tiempo y no pasó nada. No pasó nada. Pero esos estados de conciencia, por un lado, en el campo del yoga hablamos de la conciencia colectiva, que se calma y se estabiliza a través de más mentes meditando, más armonía en el campo colectivo de la mente, en el Shakti Kshetra, en esta energía mental. Y luego más claro nos va a quedar esa transferencia de los estados de conciencia, los estados emocionales, a través también de los sentidos, de cuando comunicamos con una persona que está inquieta o una persona que está serena, ¿verdad? Eso es clarísimo. Y el otro tema que ha citado son estos grandes yogis, imagínate, esos que son como pararrayos que armonizan la recepción de esas energías negativas, digamos, del campo mental, a través de meditaciones muy profundas y muy poderosas, con una influencia mental muy poderosa. Se suele decir también, Naren, que muchos de estos yogis se contactan con nosotros en la meditación y están buscando, obviamente, manifestar a través de distintos profesores. Por eso el profesor de yoga y la gente que está iniciada en la tradición del yoga tiene mucha responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad. Entonces, y la manera de cumplir esa responsabilidad, primero, no está en dar clases, está en practicar. Está en practicar. Y en tanto y cuanto yo practico, yo puedo transmitir eso a los otros. No, dice, mi maestro Swami Veda decía, Swami Veda Bharati decía, eres un maestro cuando tu presencia enseñe. No cuando hagas cosas con el cuerpo, no cuando hables, cuando tu presencia enseñe. Cuando tu silencio enseñe, ahí eres un maestro. Pues muy agradecido, Gustavo, estas respuestas de toda la charla. Mira que nos ha cautivado a todos los que estamos aquí. No sé si la estás grabando ahí con otro teléfono, sí, para subirla a tu YouTube. Recomiendo a todos otra vez que se suscriban al canal de YouTube de Gustavo Plaza, Yoga Rajasya, que lo sigan en Instagram. Si no lo están siguiendo, ya lo tienen que seguir, porque cada semana él está tratando de hacer unas charlas así, un Instagram Live. Quizás a lo mejor la semana que viene lo pueden ver, aunque no sea conmigo, sino a él todo el tiempo hablando de diferentes temas. Por favor, síganlo. Y seguimos en contacto, porque Gustavo nos va a pasar, cuando lo tenga, la información de esa cuenta para recaudar donaciones, para poder volver a casa sin tener tantas pérdidas por no poder trabajar, y a la vez por ofrecernos tanto, ¿no? Como esta misma charla, ofrecernos tanto de forma desinteresada y generosa por el bien de la humanidad, como se dice, ¿no?
Gracias a todos por conectarse de distintas partes del mundo. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a tu familia por aguantar ahí. Gracias a mi familia también que está aguantando el otro lado de la puerta. Ahora cuando salga voy a poner a prueba las enseñanzas de mantener la vibración bien alta porque me van a querer comer vivo. Darén, agradecerte también a ti y también, por favor, recomendar quien no ha todavía conseguido los libros de Darén, el Kumbh Mela. Es excelente porque el Kumbh Mela es la reunión más importante de la tradición de la India, la reunión más religiosa más grande del mundo. Y donde vamos a encontrar desde yogis que bajan de las cuevas del Himalaya con años de meditación hasta los más burdos farsantes disfrazados de yogis también. Entonces se encuentra de todo y conocer acerca de este mundo maravilloso del Kumbh Mela. No es recomendable que todo el mundo vaya al Kumbh Mela, pero pueden vivirlo a través de tu libro, creo que es muy recomendado, ¿no? Porque se podrían morir algunos en el Kumbh Mela. Y lo otro, tu libro Hinduismo para la vida moderna, es súper importante porque hay una mala comprensión del hinduismo como una religión, ¿verdad? Sino entendemos más, al hinduismo es más una forma de vida. Y en tu libro eso se explica tan bien y se lo aplica también al tiempo de hoy, a la comprensión de hoy. Entonces es muy recomendado, yo lo recomiendo mucho, por favor, consíganlo, léanlo, les va a dar mucho valor. Gustavo, se corta en 20 segundos esto. Gracias otra vez por tu presencia. Gracias a todos. Que estén muy bien en Rishikesh y que puedan llegar hasta Vrindavan, es nuestro deseo. Estamos en contacto. Namaste, Hariom, Hariom, Hariom. Shanti, Shanti, Shanti.